falsas. ¿Cuáles han sido, Tuni Coleman? Buenas noches. Un placer saludarte. Hola, Belén, ¿cómo va? Bien, acá Hola, buscando Pau, las ¿cómo pistas están? falsas, ¿no? Como la ministra de Seguridad y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Mira, Belén, yo tengo un diagnóstico bastante parecido al de Paulo. Acá no hay una gigantesca organización y un montón de pistas falsas, ni hay mansiones donde esconderse, ni aviones, ni helicópteros, ni siquiera vehículos. Todos los vehículos que tuvieron los tuvieron que robar uno después del otro. Durmieron en un galpón donde no había ni luz ni agua, después en un depósito arrocero, o sea, todo muy precario. No veo un megaplan del narcotráfico, no pudieron ir ni a la esquina, querían ir a Paraguay, no pudieron ir a ningún lado, de manera que me parece que al revés, que hubo demasiados errores en los operativos, demasiadas equivocaciones y que esta fuga, como antes señaló Paulo, muy precaria, muy precaria. ¿Cuáles fueron los principales errores del operativo? Y bueno, de entrada no hablemos de la fuga, ¿no? La fuga en sí mismo muestra una situación de privilegio, donde creo que después de la entrevista con Jorge Lanata, una situación de privilegio donde 3 condenados a reclusión perpetua son puestos en la enfermería. Si uno está en pabellón, a las 8 se cierran las rejas, se cierran las puertas y uno no sale hasta el día siguiente. Acá había 3 condenados a reclusión perpetua en una enfermería, con una sola persona cuidándolos, con otra en la puerta que no tenía arma. De manera que acá había ya de entrada una irregularidad. Después de eso, el operativo Cerrojo de la fuga fracasó completamente. Después volvió a fracasar el operativo Cerrojo posterior a Ranchos. Dijeron que los tenían cercados y no los tenían cercados. Luego, me parece que uno de los hechos más graves es que el juez Sergio Torres tiene el dato de que están en San Carlos, en Santa Fe, y van con 3 gendarmes en una camioneta Berlingo. Así es un operativo muy chico, resultan baleados y pierden los gendarmes, les roban el vehículo a los gendarmes, después hacen un operativo Cerrojo y tampoco resulta, se van 40 kilómetros más al norte y así sucesivamente, te diría. Sí, ¿y qué hacían ahí en ese campo arrocero? ¿Lo fueron a buscar a Martín Lanata? ¿Hubo un desprendimiento de Martín Lanata, como dijo Mazzochini, por lo menos ayer? Él estableció que se había entregado para permitir que su hermano Víctor Esquilachi siguieran con la fuga. Pero yo tengo mis sospechas respecto a esta teoría en base a lo que estamos conociendo ahora, Tuni. Bueno, yo creo que básicamente acá lo que ocurrió es lo que les acaba de relatar el testigo, el rehén Martín. Sí. Básicamente hay un desgaste de estos 15 días donde no tenían que comer, no tenían agua. Esto muestra lo precario, insisto, de esta fuga. Y tanto Martín Lanata por los golpes en el vuelco, además se meten en lugares que desconocen de noche, son lugares que están afectados por la inundación, se dan vuelta con la camioneta, se embarran con la otra, siempre robando a lugareños. Y creo que terminan muy desgastados, muy deshidratados, sin comida, me parece que sin dormir. Entonces ya finalmente casi se entregan, diría yo, la situación concreta es que virtualmente se entregan a la policía de Santa Fe. Tuni, ahora, sí. Sí, para saludar, un gusto saludarte. Paulo, que hablan de este lado. ¿Cómo va, Paulo? ¿Cómo andás? Estaba escuchándote con atención, al menos la última etapa
estos últimos días, es un sálvese quien pueda, un desbande, corren para un lado, para otro. Me parece a mí estaban cerca de Martín Lanata porque no sabían dónde ir, de donde lo habían capturado Martín Lanata porque no sabían dónde ir, no tenían plata, claro, no tenían logística, no tenían nada. Eran tres tipos tratando de salvarse, de escapar como podían de la justicia, nada más. Tal cual. Pero fíjate que incluso en la primera etapa, ellos recurren a gente muy cercana, familiares, amigos. El faraón de últimas es gente cercana a ellos, sí, de la época del delito de ellos antes de ir a la cárcel. Insisto con el concepto, no es una gran organización. Si nosotros vimos lo del Chapo Guzmán el otro día, que por supuesto es el más poderoso de todos los narcos, pero vos viste una mansión, sí, vos viste que hay 6 muertos, para atraparlo hubo 6 muertos, sí, que hubo que atacarlo con 6 helicópteros, se veían en el cielo allí. Es otra cosa, esto es una cosa precaria en la cual primero se apoyaron en algunos amigos o familiares y después en la nada misma. No tuvieron, digamos, ninguna organización importante detrás. La organización no, pero digamos, logística tienen que haber tenido, primero por la fuga, ¿no es cierto?, del penal de General Alvear, digamos, apoyo interno, externo, y quizás alguna suerte de logística también en los comienzos de lo que fue la fuga, que después quizás la fueron perdiendo, quizás porque los propios, digamos, que colaboraban con ellos, se sintieron también acorralados, al igual que los propios prófugos. Ni hablar cuando ya se produce la detención de Martín Lanata. Ahora, lo que me llama la atención, Tuni, es si ellos pensaban ir a Paraguay, según el relato, ¿no es cierto?, de Martín Franco, con apenas $200, muy poca plata, con ese desgaste físico. Pero además, psíquico, Belén, ¿cómo iban a llegar? Pero en Belén, sí, también, a ver, ¿quién los ayudaban? Fueron a apretar a la suegra. Es algo tan básico como eso, o sea, no había... A veces la logística nunca la tuvieron. Quizá habrán tenido unos pesos, de hecho compraron la cangú, ahí alguien puso la plata. A algún penitenciario, algún peso le deben haber pasado, porque sin la ayuda de alguien no podés, claro, escapar de esa cárcel. Pero una vez que estuvieron afuera y terminaron apretando a la suegra o pidiéndole ayuda a la suegra... O sea, no hay nada de logística, es lo que salió, me parece, y duraron 15 días porque duraron 15 días y no mucho más. ¿Y entonces cómo se fugaron? Yo estoy muy de acuerdo con el diagnóstico que traza Paulo. En una fuga es elemental tener un lugar donde dormir. Ellos no tuvieron un lugar donde dormir, el lugar donde durmieron, un galpón sin agua y sin luz. O sea, no hay una enorme logística, Belén. Lo claro, que hay es una cosa a pulmón, diría. Es probable que hayan pagado para irse del penal de General Alvear. Yo veo que se acusan mutuamente unos penitenciarios a otros, pero además ahí la situación de irregularidad más grave es que estaban los 3 en la enfermería. No veo una enorme logística. Y esto duró 15 días esto debió terminar el jueves pasado en San Carlos, por ejemplo. Sí. Después del enfrentamiento con los gendarmes y los disparos, claro. Sí. En el argot le dicen hay que ir a matar a la víbora. Cuando vos vas a matar a la víbora, vos tenés que ir con 50 efectivos, bueno, lo que pasó ayer. Claro. Digamos, esta mañana es dos hombres derrotados, bueno, superados incluso por un puñado de policías santafesinos, ni siquiera por mucho. Pero si vos ponías 50 gendarmes el jueves pasado en ese operativo en San Carlos, se terminaba el jueves. Especialmente lo que pasó en las últimas horas, se caen todas esas grandes hipótesis, de un lado y de otro, ¿eh? La teoría de Aníbal Fernández y la teoría del gobierno provincial, las dos se caen a pedazos. Esto eran los 3 tipos que no se podían escapar, se escaparon porque tenían unos mangos, porque vieron la oportunidad, porque era caótico, empezaron a correr por donde podían, cayeron, debieron haber caído antes, sí, terminaron cayendo porque la nafta, no tenían nafta para más, pero las grandes teorías de un lado y de otro no las veo. No hay nada que indique de un lado y otro. Las dos teorías que escuchábamos, las políticas, no
No existe, me parece, ¿no? Yo, Paulo, veo que ellos cambian un poco su situación después del programa con Jorge Lanata. ¿Por qué la cambian? Primero porque van a la enfermería, consiguen un privilegio que no tenían. Segundo, porque los abogados te relatan lo siguiente, el doctor Cazorla y el doctor Masuccini Sí. te relatan que no tenían dinero para pagar abogados. El 10 de diciembre, sin embargo, contratan un estudio nuevo y le pagan, me consta que le pagan al estudio Irimia. Para mí la camioneta, la Kangoo la compran. Eso es cierto, la Kangoo la compran, sí. Ahí Sí, hay plata. Para mí la compran, la ponen a nombre de la suegra o de alguna forma le hacen llegar el dinero. O sea, un poco mejoraron, pero no estamos hablando de una gran fortuna ni que ahora de golpe hicieron, digamos, tienen una... Bueno, vos relataste cuánto dinero tenían encima. O sea, que al principio han tenido colaboración, que eso sería la logística mínima, ¿no es cierto?, para poder fugarse y emprender los primeros días de la huida, pero ya después, logística nada, que eran dos hombres que se entregan, ¿no es cierto?, dos hombres abandonados a su suerte, dos hombres que, por otra parte, intentan llegar a Paraguay. Ahora no sé cómo intentaban llegar a Paraguay en esas condiciones. ¿Cómo? Ya te escucho muy mal, Belén. Sí, Simplemente quería decirte para cerrar, porque ya te escucho muy mal. Creo que también el gobierno paga inexperiencia, el haber recibido el gobierno hace demasiado poco. La provincia de Buenos Aires es muy difícil, muy difícil. Por ejemplo, fíjate el error que cometen al principio. Minimizan un poco el servicio penitenciario bonaerense, no designan a nadie ahí. Ellos ganaron las elecciones en octubre y ahí vos tenés que tener rápidamente una persona en el servicio penitenciario porque es un foco, sobre todo en diciembre, de enormes líos. Claro. Todos los diciembres los servicios, las unidades son complicadas y la policía es complicada en diciembre, lo hemos visto varias veces. Entonces, creo que ahí ellos actuaron muy lentamente, se equivocaron mucho y después de eso pagaron el precio de ser recién llegados al gobierno y no tener la suficiente experiencia. Tuni Coleman, muchísimas gracias por la verdad tu claridad y tu análisis. Te vamos a convocar en varias oportunidades. Muchas gracias. Nos escuchamos mal. Bueno, nuestros saludos. Ahora se los manifiestan, por favor. Bueno, les mando un beso, un abrazo, Paulo, un beso, Belén. Gracias. Doctor Esteban Gutiérrez, usted defiende a la ex suegra de Cristian Lanata. ¿Compraron la camioneta? No, las constancias que tenemos nosotros se puede justificar cómo se compró, porque se vendió otro vehículo, tenía otra camioneta y tenía un Corsa que se vendieron y bueno, se puso un poco más de dinero y se compró ese vehículo. Después nos lo cuenta porque su defendida está acusada por encubrimiento agravado.